saludo desde Colombia, de las comunidades campesinas, del departamento del Cauca, de donde yo soy originaria. Esta lucha por la paz de Colombia pues es una lucha histórica, ¿no? No es una lucha de hoy día, no es una lucha que se liga solamente a un proceso de negociación entre la insurgencia de las FARC y el gobierno, sino que es una lucha que desde hace muchísimo tiempo las comunidades campesinas, indígenas, afro, los pobladores urbanos, pues hemos dado en clave de vida digna. Cuando hemos luchado todos los días, cotidianamente, a lo largo y ancho del país, ¿cierto?, por una vida con dignidad, por el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a la organización, a la movilización, la defensa de la vida, de los derechos humanos, la defensa de nuestras organizaciones, la defensa de nuestros liderazgos, la defensa de nuestros territorios, lo hemos hecho siempre en clave de paz, porque para nosotros la paz no es más que la justicia social. Pues hemos estado inmersos en un conflicto armado y por eso hoy cobra mucha importancia las negociaciones entre las insurgencias y el gobierno, porque hace parte de la superación de ese conflicto armado que ha golpeado profundamente nuestra vida, nuestra libertad, nuestra posibilidad de convivencia en el territorio, la posibilidad de nuestra movilidad, de nuestra libertad, de nuestro derecho a la organización comunitaria, a la asociación. Y decir pues que siempre hemos estado por una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia, a pesar de que reconocemos el aporte que la lucha armada da a la superación o a la construcción de un nuevo modelo de sociedad, a la toma del poder para generar unos cambios como se ha planteado desde hace muchos años por las insurgencias, pues siempre la salida política ha sido nuestra opción como parte de la sociedad y como parte del movimiento social y popular colombiano. Destacar en esta construcción de paz, en esta lucha por la paz, la resistencia indígena y la resistencia de los pueblos negros de Colombia, quienes han defendido el territorio, quienes han permanecido en el territorio a pesar de la violencia y a pesar de todas esas manifestaciones de la guerra que nos golpean fuertemente, que nos expulsan del territorio, ¿cierto?, que atentan con nuestra vida, nuestra integridad, nuestra libertad. Pues a pesar de eso, nos hemos quedado en los territorios para defenderlo y sobre todo para construir una nueva condición. Entonces, digamos, hay que hacer un homenaje hoy a los pueblos indígenas, a los pueblos afros, a las comunidades campesinas que a pesar de toda la guerra hemos decidido permanecer en el territorio y que nos ha dolido profundamente ver que millones y millones de nuestros hermanos y hermanas han tenido que abandonar el territorio, han sido despojados de la tierra y del territorio por los actores de la violencia y por eso insistimos mucho en una solución política a este conflicto social y armado. Plantear lo que nosotros hemos dicho, la construcción del poder popular, de cómo nosotros, a pesar de un conflicto armado, nos posicionamos como sujetos políticos, como sujetos sociales, como sujetos económicos, como sujetos culturales que le hemos aportado al desarrollo del país, que hemos hecho economía propia, que hemos hecho identidad cultural, que hemos hecho gobiernos locales, hemos hecho defensa de la vida, de la soberanía alimentaria, unos nuevos modelos de salud, digamos, que hacen que nosotros podamos tener mínimamente nuestra presencia y un control del territorio. A eso nosotros hemos llamado la construcción del poder popular, y esa construcción de poder popular, esas expresiones muchas veces mínimas, es lo que hacen que nosotros nos consideremos sujetos constructores de paz. El ejercicio de la movilización social, o sea, ha sido la movilización, el pronunciarnos, el manifestarnos, el salir a la carretera, el salir a las calles, el hablar en los medios de comunicación, un mecanismo de exigencia de nuestros derechos. Hoy día decimos que es uno de los pocos instrumentos o de los pocos medios que nos quedan para exigir unas nuevas condiciones de vida, para exigir la tierra, para exigir la salud, la educación.
Nosotros desde la región del Cauca y desde muchos procesos colombianos, entre otros, además del Congreso de los Pueblos, pues podemos decir que la movilización social nos ha permitido a nosotros acceder a los derechos económicos, a los derechos civiles, a los derechos políticos, porque ha sido a través de la fuerza de la movilización que le hemos podido arrancar al gobierno algunos de nuestros derechos, porque realmente no hemos encontrado otra opción. Para nosotros la movilización ha hecho que nosotros lleguemos a escenarios de interlocución y de negociación con el gobierno, que si bien hay muchos visos de incumplimiento, pues son ejercicios muy importantes donde hemos empezado a confrontar el modelo económico, el modelo político que vive el país. Para nosotros la movilización social es un elemento fundamental de la construcción de la paz. Hablar también de la lucha institucional. Durante muchos años los movimientos sociales y políticos en Colombia entramos al abstencionismo, es decir, no reconocemos el modelo político y por lo tanto no jugamos dentro de ese modelo político. Hoy hemos dicho, tenemos que llegar a los espacios de toma de decisiones y si bien la correlación de fuerzas a nivel del Congreso de la República es una correlación bastante desfavorable, consideramos que desde ahí también se pueden tocar los escenarios de toma de decisiones, los escenarios de poder donde podemos nuestras reflexiones, nuestras propuestas, nuestras visiones, ponerlas a jugar políticamente en escenarios en medio de grandes diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, la lucha del campesinado, la necesidad del reconocimiento del campesinado como sujeto político, hoy genera debate en el Congreso de la República y eso hace que públicamente se hable de la importancia del campesino, de la economía campesina, del pensamiento campesino en Colombia, ¿cierto? El posicionamiento que ha hecho el campesino de la defensa de la soberanía nacional, por ejemplo. La construcción territorial, ¿cierto? No es suficiente con que estemos en un territorio, con que vivamos en un barrio, en una vereda, con que estemos en una universidad, no es suficiente. Además de eso tenemos que ser protagonistas y constructores de nuevos modelos de economía, nuevos modelos alimentarios, nuevos modelos organizativos, nuevos modelos de salud, ¿cierto? Porque ese desarrollo territorial, esa construcción desde abajo, desde la base, de unas nuevas formas, de unos nuevos modelos de vida, son los que nos dan el soporte y el sustento para plantearle al gobierno colombiano un nuevo modelo de sociedad. Solamente que estos pequeños modelos que construimos desde los territorios no pueden estar aislados, deben articularse unos con otros, deben juntarse y deben constituirse como redes, ¿cierto? Como expresiones cohesionadas de, digamos, de nuevas formas de vida desde los territorios. Nos hemos caracterizado durante todos estos años como un sujeto político, como un sujeto social que quiere construir la paz. Hemos hecho pequeños modelos como parte de una apuesta de paz con vida digna, paz con justicia social y hemos avanzado hacia la construcción de expresiones de poder popular y para nosotros estos elementos, digamos, son parte de nuestro aporte y nuestra construcción de la paz con justicia social que hoy en un contexto de negociación con las insurgencias y en un contexto de participación de la sociedad tienen que entrar a jugar. Tienen que potencializarse y tienen que fortalecerse y pasan por un elemento central que es muy difícil de construir aquí y en muchos lugares del mundo, es el tema de la unidad del pueblo. La dispersión organizativa, las diferencias, hacer énfasis en las diferencias, más no en lo que nos articula, ¿cierto? Insistir en lo que nos distancia, decir que pensamos distinto, decir que tenemos distintas formas de construir, genera mucha dispersión social y esa dispersión social no nos deja ser un pueblo realmente contundente a la hora de la defensa de la vida digna y de la defensa de la paz. La apertura de la negociación entre las FARC y el gobierno a nosotros nos generó un escenario favorable a la construcción de la paz, comenzando porque se empezó a debatir en el país la importancia de un nuevo momento en la sociedad colombiana, un nuevo momento en que hay que superar sobre todo la violencia tan extrema en que cayó, en que nos arrastró el conflicto social y armado en Colombia,
una violencia que ya nos cuesta soportar porque es una violencia profunda, enraizada, enconada, digamos, en la sociedad, y que esto nos hace muchísimo daño y realmente no vemos ahí una luz en las futuras generaciones. Respecto al momento actual, hay que decir que para nosotros como movimientos sociales fue una sorpresa el hecho que una pequeña parte de la sociedad que salió a votar, porque realmente fue muy poca la población que salió a votar, hubiera dicho que no a los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno. Fue una sorpresa porque era casi obvio, pensamos, ¿cierto? Pensamos que era obvio que la gente iba a querer avanzar en la paz, pero la gente, la reflexión que hacemos es que la gente no votó por la paz sí o no, la gente votó por unos acuerdos, ¿sí? Y escudriñó en esos acuerdos cosas muy particulares, ¿cierto? Entonces, y además se agravó esta situación con una malintencionada explicación, entre comillas, de esos acuerdos respecto a valores familiares, respecto al tema económico. Digamos, no se asumió este trabajo por el plebiscito, no se asumió como una apuesta por la paz de Colombia, sino que se bajó la reflexión a cosas muy particulares que afectaban negativamente a la población colombiana, ¿cierto? Y nosotros como movimientos sociales, hay que decirlo y lo vamos a reconocer y tendremos que mirar cómo asumimos un nuevo momento, no fuimos capaces de hablarle a la sociedad. Todavía el movimiento social, el movimiento de izquierda, el movimiento progresista, por decirlo de alguna manera, nos seguimos hablando hacia nosotros mismos, nos seguimos reflexionando, nuestro lenguaje, nuestras visiones son hacia nosotros mismos, mas no hacia la sociedad. Permitimos que otros malintencionados explicaran negativamente los acuerdos y sí le llegaran a la sociedad. Quien realmente puso el nuevo momento político en este tema fue la abstención, porque la abstención fue muy, muy alta, ¿cierto? Hay varios factores que hemos dicho han incidido en la gran abstención. Una, el tema de que realmente la firma de los acuerdos o la negociación de los acuerdos fue una negociación muy alejada de la sociedad, ¿cierto? Fue era algo un poco exógeno, hacia afuera de la sociedad colombiana que le impidió, asumirlo como parte. El otro tema, el tema de una agenda reducida. Realmente la agenda que se negocia es una agenda que no toca la esencia del pueblo, que no toca las necesidades, las grandes aspiraciones que tiene el pueblo colombiano de tener una vida distinta, ¿cierto? Contamos también con una gran ilegitimidad del Estado colombiano, con un Estado colombiano supremamente incumplido de frente a los acuerdos, ¿cierto? Los movimientos sociales, las comunidades, las otras insurgencias que han negociado en épocas anteriores, tienen acuerdos firmados que han sido incumplidos, incluso el miedo del exterminio de las FARC. Muchas comunidades expresaron el temor que se repita la historia de la Unión Patriótica, que se repita la historia del M-19, ¿cierto? Donde realmente estos procesos de paz no han dejado un sujeto político que se le posibiliten las garantías para hacer un ejercicio político. Por el contrario, se ve con temor lo que pueda pasar con estos nuevos actores de la sociedad. Por otro lado, el interés económico de la guerra. Yo creo que para nadie es un descubrimiento pues que la guerra es un gran negocio, ¿cierto? Que la guerra, además de ser un objeto de poder, de control del territorio, del control ideológico, del control político de una sociedad, también es un gran negocio. Y esos intereses se removieron y jugaron un papel significativo dentro de este momento. Lo otro es toda la guerra ideológica que se hizo contra la vigencia de la lucha armada. O sea, se jugó en Colombia por decir definitivamente la lucha armada ya perdió su vigencia, ya
Perdieron 50 años de esfuerzo, esto no sirvió para nada, deterioró la sociedad, por lo tanto, quienes están hoy apostándole a la lucha armada están acabados y están totalmente derrotados. Para el gobierno colombiano, lo que llevó a la FARC a la mesa de negociación fue una victoria por parte de las fuerzas militares, ¿cierto? Ese imaginario de decir que se está negociando con una guerrilla derrotada, ¿cierto?, no genera expectativa de la lucha política que pueda hacer esta insurgencia en un nuevo momento para el país. Por otro lado, errores en el proceso también insurgente, ¿sí? No creo que podamos decir que la lucha armada o los grupos insurgentes en este momento tienen el respaldo popular. Hay muchas dificultades, hay mucho alejamiento, hay muchos errores que se han cometido en el contacto con las comunidades y esto, digamos, pasa a su cuenta de cobro también en este momento. Creo que también el hecho de que el movimiento social en Colombia haya sido tan golpeado y que haya sido golpeado por haber sido relacionado con los grupos insurgentes. Cualquier lucha, cualquier movilización que se haga, digamos, siempre es señalado de que detrás de esa movilización, detrás de esa acción política que hacen las organizaciones sociales, están siempre los actores armados, ¿cierto? Y creo que también ha jugado un papel importante la situación latinoamericana, la situación continental, digamos, ese cambio en la política continental, ese viraje hacia la derecha, ese viraje hacia nuevamente posicionar en el poder, digamos, expresiones de poder a favor del capitalismo, a favor del extractivismo, pues han jugado también un papel importante en todo este proceso de paz. El pueblo colombiano ha respondido con mucha dignidad ante esta situación. Nos queda un largo camino por recorrer y es volver, digamos, a recobrar la idea de que en Colombia se debe mantener el proceso de paz. Después del plebiscito fueron días de mucha angustia para nosotros, donde el clamor de los movimientos sociales fue: rechazamos un nuevo pacto de élites en Colombia, porque lo que se visualizó fue eso, nuevamente Santos, nuevamente Uribe juntos, un pacto del Palacio de Nariño, ¿cierto? Todo eso nos dejó a nosotros supremamente conmocionados y afortunadamente pudimos reaccionar rápidamente el miércoles con una gran movilización donde el 90% de quienes se movilizaron fueron nuestros jóvenes, hombres y mujeres, donde cerca de 40.000 personas nos tomamos la Plaza de Bolívar para decirle al gobierno: no estamos de acuerdo con un pacto de élites, no creemos que quienes votaron por el no o quienes votaron por el sí, lo que están dando es una vía abierta a la guerra, porque realmente se empezaron a escuchar las voces de que quienes votaron por el no necesariamente no eran uribistas, no eran del centro democrático y no votaban por la guerra, votaron en contra de unos acuerdos, en contra de unas situaciones que realmente, ¿cierto?, impedían avanzar, pero que no significaba eso un cheque en blanco al gobierno para hacer pactos con las élites y sobre todo para retomar la guerra, ¿cierto? Y donde las movilizaciones han dicho: primero, rodeamos los acuerdos que se han hecho en La Habana y exigimos que se siga con un mecanismo que permita la implementación de esos acuerdos, reclamamos que siga el cese multilateral del fuego. O sea, no puede existir en Colombia la posibilidad que haya nuevamente confrontación armada, ¿cierto? Por otro lado, decir: respaldamos los acuerdos que se han hecho en los que las víctimas han participado. No se puede desconocer y no se puede echar para atrás unos acuerdos donde las víctimas están apostando por la verdad, por la justicia y por la reparación. Digamos, no podemos arriesgar ese acuerdo que las víctimas han ayudado a construir. Y por otro lado, no queremos negar que hay otros escenarios de negociación que están a punto de iniciar. Decíamos en ese momento, el caso de la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, el caso de la mesa con el EPL, donde se dice: bueno,
hay que retomar esa negociación, hay que llegar a una fase pública, pero hay que defender lo que hasta ahora se ha logrado con las FARC. La gran lección de este plebiscito ha sido el vacío de participación de la sociedad. Digamos que ese vacío de la participación decisoria, protagónica de la sociedad es lo que hoy pasa también una cuenta de cobro en este momento, respecto a la abstención y respecto al no. Creo que los movimientos sociales nos reafirmamos en la necesidad de que haya un nuevo momento también en la construcción de la paz en Colombia, de que debemos avanzar en el proceso de paz, pero a eso hay que darle un nuevo contenido y es la participación de la sociedad. Y ahí es cuando nosotros salimos a plantear desde los movimientos sociales en Colombia, rechazamos el pacto de élites y proponemos un gran diálogo para la paz en Colombia. Un diálogo para la paz que lógicamente queremos empezar los movimientos sociales, queremos ser esa primera cuota, por decirlo de alguna manera, de ese gran diálogo, los movimientos indígenas, campesinos, los trabajadores, pero no queremos ser solamente el movimiento social el que diga que es importante la participación. Creemos que es importante darle identidad y darle visibilidad y darle protagonismo a otros sectores de la sociedad muy importantes, como las iglesias, como los académicos, como los gobiernos locales y los gobiernos departamentales, como los pequeños empresarios, como esos gremios económicos asentados en los territorios, asentados en las regiones que no han sido escuchados y que seguramente se van a sentir muy afectados por los cambios, por ejemplo, por la reforma tributaria, y que hoy son afectados económicamente y que quieren también pensarse una paz diferente. Nosotros hemos venido planteando 3 condiciones básicas que se necesitarían para una participación de la sociedad. La primera, que vemos muy necesario e imperativo, la construcción de un movimiento por la paz en Colombia. O sea, a pesar de todo esto que ha venido pasando en los últimos años, no hemos logrado consolidar un movimiento por la paz. Cada iniciativa, cada plataforma, cada movimiento hace 1000 acciones por la paz y ha generado una gran dispersión, ¿cierto? Esa dispersión también nos llevó a que hubiera un trabajo muy importante por el sí, pero a la vez un trabajo muy disperso. Y eso es lo que nosotros hoy le estamos diciendo al movimiento popular. Es necesario conformar un gran movimiento por la paz. Es más, como Congreso de los Pueblos hemos dicho la necesidad y la importancia de que haya hoy en Colombia un nuevo movimiento social y político, porque digamos el polo democrático, todas estas expresiones que han sido muy importantes en su momento han caído en momentos de crisis. Digamos, hoy están alejados del movimiento popular, del movimiento social y realmente no significan ya una posibilidad de poder, de capacidad de llegar a las instancias de poder y por lo tanto se hace necesario ir recomponer política y socialmente esas formas organizativas con representación de las regiones, de los diferentes sectores. No podemos seguir viendo movimientos políticos que solamente recojan la gente de las ciudades o que solamente recojan las élites bogotanas, sino que tiene que ser realmente espacios, digamos, de presencia de regiones y sectores. Un segundo aspecto fundamental, el tema de la agenda para la paz. O sea, nosotros necesitamos construir una agenda que vaya más allá de las agendas con las insurgencias, porque finalmente son actores armados los que están en negociación, pero se necesitan también los actores sociales, los actores políticos, digamos, otros actores de la sociedad que confluyan en puntos de agenda y en puntos de propuesta que realmente transformen las causas del conflicto social y armado. Colombia cae en esta guerra, cae en este conflicto porque hay una situación de marginación, porque hay una situación de exclusión, de negación de derechos, de desconocimiento de la ciudadanía. Eso tiene unas causas muy concretas que nosotros decimos, si no se aborda eso,
si no se discute el modelo político, si no se discute el modelo económico, si no discutimos la política de la salud, la política educativa, la política de la tierra en Colombia, si no hay un reordenamiento territorial en Colombia, va a ser muy difícil acabar con esta guerra y construir la paz. A eso nosotros le llamamos la agenda para la paz. Es que hagamos un acuerdo de cuáles son esos puntos mínimos, esos puntos básicos, de acuerdo con los cuales vamos a llegar a negociar con el gobierno. Nosotros hemos hablado, hace 2 años, el 9 de abril hablamos con el presidente Santos desde la Cumbre Agraria. Elegimos presidente, yo estuve en esa reunión, presidente, nosotros queremos discutir el modelo económico del país. El presidente nos dijo, ¿cómo se les va a ocurrir que voy a discutir con ustedes esto? No lo vamos a discutir. El 21 de junio de este año, después de otra movilización nacional, le dijimos lo mismo. ¿Y qué nos dijo? Bueno, para nosotros el modelo que hay es el modelo perfecto, es el buen modelo. Sabemos que ustedes no están de acuerdo, que ustedes están pidiendo otro modelo. Listo, empecemos a conversar. ¿Qué ha dado esa posibilidad de ese pequeño paso? La movilización, la fuerza y la capacidad que han tenido los movimientos sociales para poder poner en la agenda pública temas que nos interesan, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Hace unos años era imposible pensar que alguien aceptara la discusión alrededor de los tratados de libre comercio. En el 2013 y el 2014, con las grandes movilizaciones agrarias, los campesinos pusimos en la agenda del país la necesidad de rediscutir los tratados de libre comercio y concretamente el tema de las semillas, para decir solo un ejemplo. O sea, la fuerza de la movilización es lo que nos permite a nosotros ir generando esas transformaciones. La agenda para la paz, que la podemos defender y la podremos construir a partir de la articulación, de la fuerza de la movilización, de los acuerdos políticos, pero también de poder poner en las calles ese debate. El gran diálogo nacional, el gran diálogo para la paz. Significa eso que el interés de la paz no puede quedarse solamente en unos sectores de la sociedad. El interés de la paz debe ser de mucha gente y debemos tener la capacidad de acercarnos a otros sectores distintos a nosotros y a nosotras para decir qué acuerdo podemos hacer para la construcción de la paz en Colombia. Nosotros tenemos una cosa que es muy frecuente y es que hablamos entre nosotros mismos, entre los que nos parecemos. Es más, peleamos entre los que nos parecemos. Discutimos entre nosotros y ahondamos las diferencias. Yo creo que en Colombia eso es muy frecuente, más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Sin embargo, hemos dicho, hay que superar ese momento. La historia de Colombia, lo que está pasando en Colombia hoy, nos exige esa situación. Nos exige que, como Camilo Torres lo dijo, hagamos énfasis en lo que nos une y prescindamos de lo que nos diferencia. El momento que vive Colombia, por la paz, por la justicia social, por la superación del conflicto social y armado, nos exige y nos llama y nos interpela a que definitivamente tenemos que avanzar. A eso hemos llamado nosotros el gran diálogo nacional, ¿cierto? Es más, estamos llamando a que dialoguemos incluso, para decir un ejemplo, con las cámaras de comercio de las regiones, que son el interés económico por el interés económico. ¿Qué nos podrá unir con esa gente? Pues nos toca hablar con ellos, nos toca acercarnos, porque solo el movimiento social no ha podido y no va a poder transformar la situación del país. Este movimiento por la paz, este movimiento social y político, con una agenda social para la paz y con un diálogo, un acercamiento y un pacto político entre distintos, decimos dónde actúa, porque todo eso es bastante amplio y bastante grande. Entonces, ahí es donde nosotros hemos dicho, tiene que existir un escenario, tiene que existir un espacio concreto donde pongamos a jugar todo eso. A eso hemos llamado la Mesa Social para la Paz. Si nosotros somos capaces, hombres y mujeres, de hacer un acuerdo político alrededor de la paz de Colombia, de jugarnos por unas transformaciones recogidas en una agenda para la paz y tenemos una confianza y una fuerza capaz de sentar al gobierno a negociar, podemos decir, la Mesa Social para la Paz arranca, ¿cierto? Y avanza hacia la negociación con el gobierno.
Lo que nosotros proponemos, la Mesa Social para la Paz, es un escenario de negociación, es un escenario de disputa política, donde el gobierno dice la tierra hoy está distribuida de tal manera que está bien distribuida, y nosotros decimos no, la tierra no está bien distribuida porque una pequeña minoría tiene la mayoría de la tierra en Colombia. Nosotros necesitamos discutir la distribución de la tierra en Colombia, necesitamos ir hacia la redistribución de la tierra. Nosotros aspiramos a que esa discusión, ese debate, esa disputa se dé en la Mesa Social para la Paz. La Mesa Social para la Paz no es una mesa en Bogotá, puede tener muchas expresiones en el Cauca, en la Guajira, en el exterior, y no es una mesa solamente para los colombianos y las colombianas, es una mesa para quienes aspiran a construir la justicia social y la vida digna donde quiera que estamos, ¿cierto? Y es una mesa que debe tener la capacidad, insisto en esto, de articular y de sentar gente aún en la diferencia. Y un requisito importante para que esa mesa sea lo que queremos que sea, una mesa de negociación y una mesa de disputa, es que esté sentado ahí el gobierno colombiano también. Y necesitamos en esa mesa también el apoyo y respaldo internacional.